Isabel, les saludo en maya yucateco. Mi nombre es Rodrigo, soy hablante del maya yucateco, es mi primera lengua. El español lo aprendí en la escuela. Yo soy Miguel Común Chablé, hablo lengua maya, estudio en primaria, sexto grado, tengo 11 años y desde niño me enseñaron a hablar en maya, pues mis papás y mis abuelos. Mi nombre es Daisy Irene Petetio Bam, tengo 13 años, estudio en primero de secundaria y mis papás me enseñaron a hablar maya. Bueno, yo soy estudiante de doctorado, estudio lingüística y como un servicio social a favor de mi comunidad, estamos haciendo varios proyectos a favor de nuestra lengua sobre la revitalización y fortalecimiento de nuestra lengua materna, que es el maya yucateco. Entonces empezamos a dar como talleres de lectoescritura en el 2017 hasta actualmente. En el 2022 hemos formado como un grupo para seguir trabajando sobre la lengua. Pues en la escuela primaria todos los maestros hablan en español y nosotros hablamos en maya y poco a poco iremos aprendiendo y los compañeros casi todos hablan en maya. Pues cuando hablamos los maestros no se enojan, hasta quieren que lo aprendan. En la escuela secundaria casi todos los niños hablan maya, los maestros hablan español. Todos los días vamos aprendiendo más o menos cómo hablar español y los maestros no se molestan, solo que algunas veces sienten que estamos diciendo cosas malas o diciendo groserías. Bueno, nosotros tres somos de esta comunidad en Copchem, que está castellanizada, y en maya es Copchem, que significa Cop, que es hueco, y Chem, pozo, que se puede traducir más o menos como pozo en el hueco o el pozo dentro del hueco. Entonces, con estas palabras de los niños que, que hablan su primera lengua, que es el maya yucateco, pero que pues en las escuelas no se les enseña maya. Pues de acuerdo a la ley de los derechos lingüísticos de las lenguas indígenas, pues nos dice que los niños deben recibir educación, las clases en su primera lengua, que es el mayatán en este caso. Sin embargo, pues no sucede este caso en nuestra comunidad, pues ya que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces los maestros no hablan la lengua, no hablan maya. Entonces, desde el kinder, desde la primaria, desde la secundaria y hasta el bachillerato, no hay ninguna clase en lengua maya. Hasta cuando estudié no nos dieron clases en maya. En este proyecto aprendimos muchas cosas, como por ejemplo las partes del abecedario que no van en maya, o las palabras, cómo describen palabras en maya, animales, frutas, comida o muchas cosas más. Y somos más de 10 niños que aprendemos maya. En ese proyecto aprendimos cómo cantan los pájaros cuando la paloma dice cuando dice así es que la ardilla vino y le mintió a la paloma que estaba viniendo lluvia y fuerte viento y que se comiera todos sus huevos y lo comió y no es cierto, solo estaba mintiendo a la paloma, por eso habla así. Bueno, el proyecto que mencionan es Utanil Kopchem, que significa el habla de la vida de Kopchem, que es un proyecto sobre activismo digital, en donde, pues como menciona Daisy, somos más de 10 niños, en donde nos juntamos para hacer este trabajo. El objetivo principal es crear
un corpus de videos sobre diferentes temas, sobre números, en colores, nombres de animales en maya, nombres de árboles en maya, en adjetivos en maya y sobre diferentes temas. Entonces el proyecto comenzó pues juntando a los niños, hablando con sus padres para ver si permitían participar en el proyecto. Entonces un primer paso es enseñarle a los niños cómo escribir y leer en su lengua, porque pues no han sido alfabetizados ninguna vez en su lengua materna. Entonces este es el primer paso que hicimos. Entonces, más o menos ya sabiendo leer y escribir, les enseñamos a utilizar cómo grabar videos, ya teniendo grabando los videos, pues los transcribimos en 3 lenguas, en maya yucateco, en español y en inglés. Y estos son los subtítulos que les pusimos a los videos, que fueron más de 10 videos que trabajamos con los niños. Adiós significa en maya hasta otro día. Adiós, muchas gracias. Pues este proyecto aún va a continuar. Ahorita tenemos el objetivo principal de construir un espacio llamado Unajil Chok Maya. Es una casa de estudio maya, pues para seguir fortaleciendo la lengua, y el principal objetivo de este colectivo pues es enseñarle a los niños, bueno, no solamente a los niños, jóvenes y adultos, a leer y escribir en su lengua, y pues a algunos niños que no hablan la lengua, pues enseñarles a hablar o a decir algunas palabras en la lengua. Pues Chenleti, Dios Botik. Muchas gracias.